La verdad es que este proyecto que hoy traemos a colación porque es el inicio de un procedimiento que se va a realizar a partir del próximo pleno, porque va a ir, es uno de los puntos del orden del día del pleno, que es el inicio de la licitación de este vial, y he traído esta información gráfica para que realmente podáis transmitir, en este caso a los vecinos de Valdepeñas, qué significa y qué es este proyecto, porque es un proyecto que se ha dilatado en el tiempo debido a que ha sido un proyecto difícil, administrativamente sobre todo, difícil de gestionar. Estamos hablando de hace ya unos pocos años, cuando se termina la fase segunda del polígono o del parque empresarial Entre Caminos, la construcción del parque empresarial Entre Caminos en su fase segunda. Una vez que se termina la construcción de esa fase segunda del parque empresarial Entre Caminos, cuando finaliza, ya digo, esa construcción, el ayuntamiento observa o vemos las dificultades o los problemas que puede tener todos los accesos, sobre todo de los vehículos pesados que acceden a ese parque empresarial Entre Caminos desde el sur hacia el norte, porque las entradas que hay ahora mismo que figuran en la ejecución de la obra del Parque Empresarial Entre Caminos en su sentido norte-sur, pues están perfectamente definidas y están perfectamente adecuadas para que los vehículos, sobre todo los pesados, tengan esa entrada y salida con la mayor fluidez posible. Porque, ya digo, desde el norte entran a la primera fase que se construyó, a la primera fase del Parque Empresarial Entre Caminos, y salen hacia el norte sin ningún tipo de problemas. Y, sin embargo, para atravesar o para dirigirse a la parte sur en este caso, dirección a Andalucía, pues tienen que atravesar todo el parque empresarial, tanto, ya digo, si entran desde Andalucía como si salen hacia Andalucía. Entonces, ya digo, una vez que esa es más o menos la introducción que quería hacer, por qué se pensó en este proyecto en su momento y que ahora vamos a poder sacar a licitación después de todos los procesos administrativos que hemos tenido. ¿Por qué se produce la complejidad en el proceso administrativo? Pues el primer paso que condiciona el poder marcar los tiempos y las pautas de este proceso, el primer paso es la parte administrativa. Nosotros, una vez que se termina esta segunda fase del Parque Empresarial Entre Caminos, nosotros iniciamos la redacción de un proyecto de este vial y una vez que tenemos el proyecto ejecutado, nos dirigimos al SEPES, de tal forma que firmáramos un convenio, que ahora hablaré del convenio y de las cantidades que se fijaron entonces en este convenio y que es parte importante a la hora de poder realizar este proyecto. Nos dirigimos a SEPES, SEPES nos dice que sí, que nos financia el convenio con la parte que corresponde, con el acuerdo que se firmó en ese convenio y que, una vez terminado el proyecto, pues nos pusiéramos en marcha. Terminamos el proyecto, se firma el convenio y nos ponemos en marcha. ¿Qué ocurre? Pues que para poder desarrollar el proyecto, tenemos que dirigirnos al Ministerio de Fomento, porque está la autovía por medio, tenemos que dirigirnos a la Consejería de Medio Ambiente, porque hay temas medioambientales por medio, tenemos que dirigirnos al Ministerio de Medio Ambiente, pues también hay temas medioambientales que afectan al Estado por medio, tenemos que dirigirnos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tenemos que dirigirnos a Unión Fenosa. Entonces, todos esos informes sectoriales pues se vinieron resolviendo hasta tener el ok de todas estas administraciones que he citado, hasta tener el ok de estas administraciones, pues se fueron resolviendo y pasaron en torno a un par de años hasta que tuvimos prácticamente todos los informes.
Ya tenemos los informes, tenemos el proyecto y tenemos la financiación. Pues, ¿ahora qué ocurre? Pues que como tenemos que desarrollar este vial por una serie de pasos de propietarios privados, nos dirigimos a los propietarios privados. Miren ustedes, vamos a hacer un vial que va a unir el parque empresarial con la autovía A4 directamente. Tenemos que pasar por sus fincas. Vamos a firmar convenios urbanísticos con ustedes, en el cual les reconocemos sus derechos que tienen en sus fincas respecto a este vial y aparte les pagamos lo que realmente acordemos por poder ocupar sus fincas. Llegamos a acuerdos con todos los propietarios, menos con uno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que todo ese trayecto que hemos tenido que recorrer para llegar hasta tener la última ocupación de terrenos, pues es lo que nos ha dilatado, ya digo, varios años el proyecto. Porque con ese propietario que tuvimos, tuvimos que iniciar un procedimiento de expropiación forzosa que nos ha llevado, ese procedimiento de un solo propietario nos ha llevado en torno a 2 años y medio aproximadamente de podernos hacer con ese terreno, porque nosotros iniciamos el procedimiento, con el procedimiento de expropiación forzosa nos dirigimos al propietario diciéndole lo que nos obligaba la ley a pagar por ese terreno, el propietario se negó a ese procedimiento y entonces tuvimos que iniciar un proceso contencioso administrativo para llegar a un precio que los tribunales dieran la razón al ayuntamiento. Entonces, todo ese proceso, lo digo porque sé que es un poco enfarragoso y transmitir esto es un poco complicado, pero todo ese proceso es lo que quiero que sirva como justificación para decir por qué ha tardado tanto en ejecutarse este proyecto. Lo importante es que después de este tiempo tenemos los terrenos, tenemos la financiación que es SEPES Ayuntamiento y tenemos, ya digo, el proyecto que se inicia la licitación en el próximo pleno de este mes de marzo. El proyecto, la verdad es que su ejecución, ya digo, ha tenido 2 complejidades, que es la parte administrativa, y ahora hablaré de la parte técnica, que también tiene su complejidad. El proyecto, como digo, une la fase 2 del Parque Empresarial Entre Caminos, que sería esta rotonda, o sea, aquí en este lado tendríamos el Parque Empresarial Entre Caminos, y toda su longitud termina en el kilómetro 202,7 de la autovía A4, en la parte sur, en una rotonda, es decir, todos los vehículos que vengan desde Andalucía, en el kilómetro 202,7, van a poder entrar directamente al parque empresarial, una vez que esté terminado el vial, y todos los vehículos que quieran salir dirección Andalucía, desde el parque empresarial, que lo tenemos aquí, van a poder salir directamente a la autovía sin tener que hacer ningún tipo de buscar otras alternativas que les complique esa salida. Por eso digo que viene muy bien, porque como también conocen, existe un aparcamiento de vehículos pesados y una gasolinera dentro del parque empresarial y podría, con este acceso, también los vehículos pesados y no pesados podrían tener su acceso, su entrada al Parque Empresarial Entre Caminos, cuando vengan dirección norte desde Andalucía, o al contrario, y poder estacionar sus vehículos pesados en el Parque Empresarial que tiene este aparcamiento, y vehículos que quieran repostar en esa gasolinera, que también lo digo por eso, que en cuanto a gestión del propio parque empresarial va a facilitar también muchísimo las cosas. Como he dicho, el vial une el parque empresarial con el kilómetro 202,7 de la autovía en su parte sur, tiene una longitud, o va a tener una longitud de algo más de 1 kilómetro, exactamente 1020 metros, es decir, 1 kilómetro y 20 metros, es la longitud que va a tener este vial. El ancho total del vial, el ancho que va a tener el vial, va a tener 10 metros, esos 10 metros de ancho del vial se componen de dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, de 3,5 metros, de 3,5 metros,
y luego va a tener 2 arcenes de 1,5 metros a cada lado del vial, independientemente luego de aparte de para que las aguas sean bien dirigidas, 2 bermas a cada lado de 0,75 metros. Ya digo que el proyecto, que ya viene redactado de hace tiempo, pues ha tenido que ser consultado con todas las administraciones, Confederación, Unión Fenosa, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, y luego, aparte de toda la normativa que debe cumplir un vial, porque hablamos del vial, pero es una carretera, por decirlo de alguna forma, es una carretera, tiene también que tener toda la señalización homologada, en este caso, por la Dirección General de Tráfico, para que se pueda incluir dentro de los apartados de denominación como vial, en este caso carretera, más que como vial, que podría ser un vial de un entramado urbano, como podría ser aquí en Valdepeñas. La parte que decía que es la otra compleja, pues decía, yo os he hablado de la parte compleja de la administrativa, la parte otra compleja es la parte de la ejecución de la obra. La parte de la ejecución de la obra la vemos sobre plano, pues totalmente delimitadas, totalmente definida cómo va a quedar, pero tiene varias complejidades. La primera es que tenemos que cruzar el río Jabalón. El río Jabalón lo tenemos aquí, este sería el río Jabalón, tenemos que cruzarlo. Y para cruzar el río Jabalón, con la normativa que nos ha puesto la Confederación Hidrográfica de Guadiana, necesitamos un puente que va a tener 51 metros de largo, en este caso va a tener por 11 de ancho, 51 de largo por 11 de ancho. Se va a hacer, por eso digo la complejidad, se va a hacer colocando 2 apoyos ya fuera de lo que es el propio cauce, si no fuera del cauce se colocan 2 apoyos, con lo cual nos queda un vano de 20 metros prácticamente en el centro del río, que calculando el peso y el tráfico que va a tener el vial con el peso de los camiones, pues la complejidad de hacer este puente con el vano que va a tener, pues la verdad es que, ya digo, los cálculos de la estructura se han complicado un poco. Tiene un vano central de 20 metros y luego 2 vanos laterales de 16 metros. En total son los 51 metros que va a tener el puente. Eso por un lado. La segunda complejidad, tenemos que atravesar lo que habréis oído de hablar, que se llama Caz del Molino del Palomar, y tenemos que atravesar también el arroyo Zapatero. Allí antiguamente había un molino, que era Molino del Palomar, había un caz, que era el que dirigía el agua a ese molino para que funcionara el molino, pues esos caz hay que atravesarlos, se va a atravesar transversalmente, pues en este caso el caz se va a atravesar con 2 tubos de hormigón de 1,5 metros de diámetro, y para atravesar el arroyo Zapatero se van a colocar un marco prefabricado de hormigón de 2 metros de largo por 1,50 de alto. Tenemos también que darle conexión al camino que va paralelo al río Jabalón, camino que va paralelo al río Jabalón y que une con el camino de la cuerda de la dehesa. Con lo cual, ya digo, es otra conexión que también hay que solucionar con la ejecución de este vial. Y también tenemos que desviar y darle conexión al camino del Molino del Palomar. Tenemos otra dificultad añadida, que es, como bien saben, hace unos años, al principio de la primera legislatura o de la segunda legislatura, se construyó la depuradora que actualmente soluciona el problema de las aguas a Valdepeñas, y se trasladó 5 kilómetros aguas abajo del arroyo de la Veguilla. Pues ocurre que toda la canalización de la red de saneamiento desde la parte sur de Valdepeñas discurre paralela al arroyo de la Veguilla, y una vez que cruza la autovía continúa en esa dirección, y
esa red de saneamiento que va hacia la depuradora de la zona sur de Valdepeñas también coincide con la ejecución de esta obra. Entonces hay que desviar también la red, el colector de saneamiento que lleva las aguas de la parte sur de Valdepeñas hacia la depuradora, con lo cual es otro problema añadido que tenemos que resolver en la ejecución de la obra. Esta se va a hacer con un tubo de 600 milímetros de diámetro e irá más o menos a una profundidad de 3,5 metros de profundidad este tubo. Por eso digo que la obra, la complejidad técnica que ha habido que resolver para poder ejecutar la obra, para tener actualmente toda la situación del proyecto ahora mismo, para cuando se licite esos problemas estén resueltos, para que la empresa adjudicataria de la obra ejecute la obra una vez solventado técnicamente estos problemas, y la parte administrativa, ya digo, que es la anterior que he comentado. Como he dicho anteriormente, las autorizaciones, que ya no las repito, las que hemos tenido, y ahora hablamos de números. Los números de este proyecto, el presupuesto total es prácticamente 1.200.000 euros. 1.200.000 euros, que exactamente es 1.199.884 euros, 88. Ese es el presupuesto del valor que tiene el proyecto. Ya digo, es una obra de más de 1 millón de euros y una cifra importante para la hora de licitar para las empresas que vengan a ejecutar la obra. El convenio que se firmó con SEPES, se firmó un convenio de 779.000 euros para financiar la obra. Es decir, que SEPES para este proyecto aporta 779.000 euros y el ayuntamiento aportaría 441.000 euros. Sería la diferencia. Ocurre que SEPES lo que hacía en ese convenio, SEPE aportaba el 20% de ese convenio a la firma del convenio. Es decir, SEPES, una vez que se ha firmado el convenio, ya ha aportado 155.800 euros, aporta el 40% al inicio de la obra, o sea, nosotros vamos a licitar y SEPES va a aportar 311.600 euros, y luego el otro 40% SEPE lo aporta a la puesta en servicio de la infraestructura, es decir, 311.000 euros lo aporta a la puesta en marcha del vial. Nosotros, la propuesta que le llevamos al Pleno es, lo digo para que nuestra financiación sea lo más cómoda posible, la propuesta es que nosotros en el año 2018, SEPES en total, en el año, con los datos que os acabo de dar, SEPES va a aportar en el año 2018, en el año que estamos ahora, en el año que se va a licitar la obra, SEPES va a aportar 446.000 euros y el ayuntamiento en esta anualidad no aporta nada, es decir, aporta cero. Total, la anualidad del proyecto en el año 2018 son 446.578 y en el 2019 la aportación que hace SEPES es de 311.600 euros y el ayuntamiento en el año 2019 aporta 441.706. Es decir, en el año 2000, de ese 1.199.000 que cuesta el proyecto total, de ese millón, casi 1.200.000, 1.199.000, en este año se financia, lo hemos calculado, entre que aprobamos el proyecto, licitamos, este año licitamos, se inicia la obra, este año vamos a poder gastar 446.578 euros, que los paga en su totalidad SEPES, el ayuntamiento en el 18 no aporta absolutamente nada, y en el año 2019, como he dicho, se completaría el total del presupuesto con 753.306 euros, de los cuales 441.706 los aportaría el ayuntamiento y 311.600. Es decir, que esa es la financiación establecida para el desarrollo del proyecto.
Ocurre también, y es algo que también, como bien sabéis, este proyecto saldrá como todos los que licita el Ayuntamiento, una vez que tiene la financiación, saldrá a la baja, se ejecutará a la baja, con lo cual, como nosotros tenemos firmado ya con SEPES una financiación de 779.000 euros, eso es fijo, ese dinero se aporta fija, con lo cual, de ese 1.199.000 euros, todo lo que baje la empresa que se quede con la obra va a ser ahorro para el Ayuntamiento. Es decir, si el Ayuntamiento va a poner 441.000 euros en definitiva, como nosotros sacamos la licitación a la baja, pues toda la baja que se produzca en la realización del proyecto va a ser rebaja que va a tener el Ayuntamiento en su propia financiación, con lo cual yo creo que es un proyecto que le va a salir al Ayuntamiento bastante rentable, es un proyecto que era necesario para que, ya digo, el parque empresarial entre Caminos tuviera un atractivo más a la hora de las empresas quererse instalar allí, y este es el resumen del proyecto que os acabo de explicar, que aunque ha sido un poco enfarragoso, pero creo que más o menos se puede entender la explicación. ¿Alguna duda que tengáis? Pues los plazos son 12 meses. Nosotros en la licitación ponemos 12 meses, con lo cual, por curarnos en salud, ya digo, en condiciones normales, el plazo que pondríamos a la hora de licitar la obra son 12 meses. Estaríamos hablando ahora mismo que estamos ya prácticamente en marzo. Seguramente a final de año la obra estará bastante avanzada, porque luego los plazos, si no hay problemas por medio, y en este caso es una obra limpia que ya tiene resuelta, no dependemos en este caso de ninguna administración ni de ninguna situación que haya que desviar tráfico ni que haya que crear otra serie de historias, y ya digo, si la cosa sale bien, pues prácticamente a final de año o a primeros del año que viene este vial va a estar terminado y va a poder entrar en funcionamiento.